Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la falla cardíaca en el paciente pediátrico. Definimos la falla cardíaca como un síndrome clínico progresivo con características clínicas y fisiopatológicas causadas como alteración cardiovascular y no cardiovascular, como pasa en los pacientes con glomerulonefritis, por ejemplo, que son corazones sanos, en el cual la enfermedad cardíaca reduce el gasto cardíaco, se aumenta la presión venosa, hay anormalidades moleculares, llevan a deterioro progresivo y provocan apoptosis o muerte celular prematura del miocito. Siendo mucho más sencilla la anotación que hizo la American College of Cardiology, la define como un síndrome clínico muy complejo dado por lesiones estructurales o funcionales que producen incapacidad para el llenado o la eyección del ventrículo ventricular de sangre. Mucho más sencilla y traduce realmente lo mismo. ¿Por qué es importante tener presente la falla cardíaca en pediatría? Porque su incidencia es de 0.37 a 0.8 por 100.000 personas. 52% de las fallas cardíacas pediátricas se manifiestan en el primer año de vida y sin tratamiento la mortalidad puede ser hasta del 80%. Las hospitalizaciones relacionadas con falla cardíaca representan aproximadamente 11 a 14.000 por año en Estados Unidos, lo cual es bastante importante, y un niño con falla cardíaca que se admite a un hospital por otra causa, llámese infección urinaria, lo que sea, tiene 20 veces más riesgo de morir que un paciente sin falla cardíaca. Vamos a la fisiopatología de la falla cardíaca, entonces vamos a dividirla como en 5 pequeños aspectos. Obviamente esto es grandísimo, pero queremos ser un poquito como resumidos. El primero sería la disminución de la función contráctil, el segundo la sobrecarga de volumen, que la traducimos como precarga, y el tercero la sobrecarga de presión, que la traducimos como poscarga, cuarto la disfunción diastólica y quinto cambios en el sistema vascular periférico. Vamos al paso 1, disminución de la función contráctil. Entonces en estos pacientes hay una pérdida de la sarcómera, hay un infarto o isquemia miocárdica, como pasa en los pacientes, por ejemplo, que tienen origen anómalo de las arterias coronarias, que la masa muscular se infarta. Tercero, hay una alteración funcional de la sarcómera, como pasa en los pacientes que tienen cardiomiopatías dilatadas o miocarditis, por ejemplo. Esto hace que haya una disminución de la fuerza contráctil, disminución en el acortamiento y en la velocidad de la fuerza contráctil o de la unión de la sarcómera y alteraciones en los niveles de ATP. Si vamos al paso 2, entonces en el paso 2 hablamos de la sobrecarga de volumen traducida como precarga del ventrículo, que sería el volumen de fin de diástole ventricular en el momento dado. A medida que el aumento del volumen telediastólico, cuando el volumen telediastólico aumenta, un corazón sano aumenta su gasto cardíaco, pero se llega a un punto máximo. Ahí podemos ver cómo hay digamos que una área bajo la curva donde el paciente puede responder bien a líquidos y el incremento pues en el volumen sistólico mayor del 10%, pero en los pacientes con falla cardíaca esa área bajo la curva es mucho menor, la respuesta a líquidos no es tan buena, es un mecanismo que se agota un poquito más rápido. Eso tenemos que tenerlo presente en el paciente de urgencias porque podemos causar edema pulmonar en ellos. La tercer mecanismo, digamos que es la sobrecarga de presión, habitualmente en nosotros en pediatría por obstrucciones fijas de los tractos de salida, pacientes con coartación de aorta, interrupción de arco aórtico, estenosis pulmonar crítica, atresia pulmonar, tanto derechas como izquierdas. Entonces aquí vemos que la curva normal sería la curva A. Si tenemos efecto de los cambios de la poscarga en las curvas de Frank-Starling, entonces si yo aumento la poscarga, se produce un descenso en mi volumen sistólico y un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea que la curva A se desplaza hacia la curva C. En cambio, si hago una disminución de mi poscarga, produzco un aumento en el volumen sistólico porque cambio mi punto A a mi punto B y hago un descenso en el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Desplazo mi punto A a mi punto B. Eso como lo lograrían algunos pacientes, obviamente sería un abordaje quirúrgico si es una estenosis fija o pues con manejo médico vasodilatador si no voy en estenosis fija. Cuarto está la disfunción diastólica. La disfunción diastólica es la alteración que tiene el corazón al momento de decidir relajarse. Eso hace que las presiones de llenado ventricular sean más elevadas y se altera el llenado ventricular en la diástole. Esto hace que caiga el volumen latido, caiga el gasto cardíaco y el mecanismo compensatorio inicial de los pacientes pediátricos es el aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual finalmente termina siendo un círculo vicioso porque a más frecuencia cardíaca, menos llenado ventricular, mayores presiones de llenado
y se vuelve un círculo cardíaco deletérea para el paciente. Y quinto, cambios en el sistema vascular periférico. Pacientes, por ejemplo, con un choque séptico hacen vasoconstricción periférica, incrementan la nivel de catecolaminas, pueden haber un daño endotelial por alteración de el óxido nítrico y finalmente termina siendo deleterio. Esta diapositiva está muy cargada, pero básicamente es un resumen como de todo lo que les acabo de contar. Alteraciones en la precarga, alteraciones en la poscarga. Todo esto genera una sobrecarga, una pérdida de miocitos, hace que se remodele todo el ventrículo, altera el gasto. Hay una activación neurohormonal de un montón de receptores y de todo esto, péptidos natriuréticos, aldosterona, prostaglandinas, reninas. Todo esto hace que haya una respuesta a nivel del sistema vascular periférico con retención de líquidos, lo que hace que se genere como un círculo vicioso con la precarga. También al aumentar la resistencia vascular sistémica, alteramos el metabolismo y el flujo musculoesquelético, logramos mantener la presión arterial hasta cierto punto, se redistribuye el gasto cardíaco y digamos que logramos mejorar la perfusión a órganos vitales, pero este es un mecanismo que es agotable y que puede terminar en apoptosis y muerte celular. De allí los mecanismos adaptativos de sobrereactivación. Entonces los mecanismos de sobrereactivación son básicamente estos 5. Sistema nervioso autónomo, sistema renina-angiotensina-aldosterona, endotelina, factor de necrosis tumoral y antidiurético. Estos mecanismos terminan haciendo estos cambios a nivel cardiovascular y pueden terminar en arritmias o muerte súbita del paciente. El problema al que nos enfrentamos en la población pediátrica es que depende de la edad del paciente, uno debería hacer un abordaje de falla cardíaca como un poquito más amplio, porque vamos desde la vida fetal, o sea, uno puede tener falla cardíaca desde la vida in útero hasta los 18 años o hasta toda la vida si es un paciente congénito del adulto. Entonces, en la vida fetal, digamos que las causas de anemia severa pueden ser causas infecciosas, pueden ser transfusiones fetofetales, pueden ser traumas como la abrupción de placenta que hacen que el paciente sufra y puede llegar hasta la muerte. También pueden haber causas electrofisiológicas como taquicardias o bloqueos en los pacientes que tienen, las mamás que tienen antecedentes lúpicos, pacientes con anomalías cardíacas como tal, o sea, cortocircuitos importantes o anomalía de Epstein, o pacientes que hacen miocarditis infecciosas en el periodo fetal, las cuales tienen una mortalidad bastante importante en la vida fetal per se, o mortinatos. Si nos enfrentamos a un neonato prematuro, entonces allí ya empezamos a tener algunos cambios. Los principales cambios son: 1, aparece la mano del hombre, sobrecarga de líquidos, muy importante, es una de las causas para perpetuar la apertura ductal o para causar unos mecanismos de compensación cardiopulmonares diferentes y pueden ser deleterios si no tenemos cuidado. Todos los cortocircuitos de izquierda a derecha que sobrecargan, siendo el ductus el principal de ellos. Los pacientes que llevan mucho tiempo en ventilación, que hacen daño pulmonar como tal, pacientes con hipertensión pulmonar secundaria a esta prematurez extrema, pacientes con miocarditis o con cardiomiopatías génicas. Y aquí pues estas miocardiopatías metemos un grupo especial del que vamos a hablar ahorita, que son básicamente 5 cardiopatías. Cuando ya nos enfrentamos al neonato nacido a término, entonces el más importante viene siendo la asfixia perinatal. Ellos hacen una disfunción ventricular que puede ser generalmente, digamos que regulada per se, o sea, ellos solitos salen de ella, algunas veces con algún soporte, claro que sí, pero pueden recuperar una función cardiovascular que llega a ser normal, todo dependiendo del abordaje que hagamos. También hay otros tipos de malformaciones no cardíacas que pueden causar falla cardíaca, como por ejemplo los pacientes con la vena de Galeno, que es una malformación a nivel neurológica, o pacientes con malformaciones arteriovenosas hepáticas. Aquí vienen a importar mucho las lesiones obstructivas del lado izquierdo, como son el ventrículo izquierdo hipoplásico, la coartación de aorta, la interrupción de aorta, todos los defectos cardíacos con grandes cortocircuitos de izquierda a derecha. Siguen siendo importantes las infecciosas, como la miocarditis, los pacientes con alteraciones de la tiroides que hacen lluvias tiroideas y pueden hacer cardiomiopatías dilatadas secundarias, los pacientes con este grupo especial de cardiomiopatías que ahorita hablamos y los pacientes sépticos. En cambio, si nos enfrentamos a un paciente lactante o preescolar que ya está más grandecito, empiezan a aparecer otras causas que tenemos que tener presentes. Siguen estando los cortocircuitos, que obviamente siempre los descartaremos como una causa primaria, pero tenemos otras que empiezan a aparecer, que son, por ejemplo, las hipertensiones agudas en los pacientes con glomerulonefritis,
que son aquellos pacienticos que empiezan a hacer hipertensión arterial, alteraciones a nivel renal y hacen hipertensiones agudas que pueden hacer una encefalopatía importante y un daño miocárdico. También está el síndrome hemolítico urémico, está la enfermedad de Kawasaki, que yo creo que es famosa, que todos la conocemos. Están las miocarditis como tal, y dentro de las miocarditis haremos ahorita una diapositiva especial por la importancia de esta patología en el pronóstico de los pacientes. Y si nos enfrentamos a un paciente más grandecito, que es el adolescente, pues empiezan a aparecer otras, digámoslo así, que unas siguen como apareciendo desde la etapa anterior, pero aparecen otras como la fiebre reumática, la cual hemos empezado nuevamente a ver, digámoslo así. Habíamos dejado de ver mucha fiebre reumática, pero estamos nuevamente viendo. Esto está ligado un poquitico como digamos que al nivel de salud nacional. Importante la inmigración en este punto. Siguen las hipertensiones agudas, la miocarditis, todas las tirotoxicosis. Aparecen todos los pacientes post-cáncer, que sabemos que cuando los tratan con doxorubicina pueden hacer una cardiomiopatía importante que no tiene una capacidad reversible en muchos de los pacientes, lamentablemente, pero que sí tiene una capacidad de ser, digamos, controlada. Aparecen otras causas infecciosas como la endocarditis y aparecen ya obviamente todas las repercusiones de los pacientes que operamos, que pueden quedar con fallas cardíacas en los posoperatorios de cirugías cardíacas. Les he hablado bastantes veces como del grupo de cardiomiopatías en los niños. Digamos que aquí se las voy a ampliar. Básicamente hablamos de 5 tipos de cardiomiopatías en los niños a tener en cuenta, que ya son pacientes que tienen una lesión per se del miocardio o de la masa muscular. Aquí tenemos la cardiomiopatía dilatada, yo creo que la más famosa de ellas, donde tenemos un paciente con un ventrículo que habitualmente es de paredes delgadas, con un mal funcionamiento, con una forma un poquito más redondeada de lo normal, y que termina siendo, la mayoría de ellos terminan en la vía del trasplante. Tenemos la no compactación ventricular, que son ventrículos que en la etapa fetal no hicieron la fase de compactación. Entonces, a diferencia del paciente anterior, que es una masa muscular como delgada y que se ve como fina, la no compactación no tiene nada de fino, es un ventrículo así como esponjoso, como se llamaba antes, lleno de trabéculas, que lamentablemente no tienen la fuerza contráctil adecuada, y terminan también por la vía del trasplante muchos de ellos. La cardiomiopatía restrictiva, que son ventrículos, digámoslo en términos paisas, como tiesos, y al ser tiesos hace que la presión de llenado sea bastante alta, se generan unas aurículas gigantes, porque son aurículas que están luchando todo el tiempo contra una presión de llenado ventricular bastante alta. Es lo que llama la imagen de las orejas de Mickey Mouse, que llamamos en ecocardiografía. Esos pacientes también pueden tener la vía de trasplante. La cardiomiopatía hipertrófica, que son ventrículos totalmente gorditos o masas musculares totalmente gorditas, que tienen otras anotaciones importantes a tener en cuenta. Todas esas patologías, por su dominancia familiar, digámoslo así, tienen que ser estudiadas el núcleo familiar completo y pueden hacer taquicardias ventriculares que colapsan al paciente o obstrucciones a los tractos de salida con el ejercicio. Y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, en donde, como vemos aquí, si esta fuese una masa muscular del ventrículo como adecuado o normal, aquí debería haber otra masa muscular que la del ventrículo derecho, pero no aparece, y es porque empieza a ser, como digámoslo, cambiada por tejido graso. Y la miocarditis, les decía que una parte como especial, porque la miocarditis necesita un poquito de malicia para el diagnóstico, tiene que pensar uno en ella para llegar realmente a ella, porque son pacientes que tienen un prodromo viral o pueden hacer como un poquitico más, es como una gripa más allá de lo normal. Los síntomas respiratorios están en casi todos. Hay disminución de la actividad física. El paciente puede decir que tiene dolor en el pecho porque pueden hacer una pericarditis además de esto. Pueden simplemente aparecer como síncopes o unos síntomas inespecíficos como vómito, dolor abdominal, distensión abdominal, enfermedad diarreica, que nos tienen que hacer empezar a pensar en que tenga de pronto, después de un prodromo viral, puede aparecer una disfunción miocárdica que puede ser per se por sepsis o porque haya hecho una miocarditis. ¿Por qué es importante? Porque estos pacientes, el 66% se recuperan, pero queda un porcentaje que es importante, el 34%, que van a quedar con la cardiomiopatía dilatada como persistente en el tiempo que requiere apoyo medicamentoso, y de estos un porcentaje importante van a terminar en la vía del trasplante. Entonces, ¿qué recomiendan las guías canadienses cuando nos enfrentamos a un paciente con falla cardíaca? Entonces, recomendación fuerte, con evidencia baja,
sospechar cardiomiopatía en un paciente pediátrico que presente debilidad, dolor abdominal, taquicardia desproporcionada y taquipnea. Aquí les hago el énfasis en la taquicardia desproporcionada, que creo que es de los síntomas, de los signos más importantes en cardiología pediátrica. Un paciente que está dormido en brazos de su madre, tranquilo, sin fiebre, y persiste con las frecuencias cardíacas muy altas para su edad, debemos pensar o sospechar una cardiomiopatía. Segundo, con una recomendación fuerte, pero una evidencia moderada, pacientes con distrofias musculares sintomáticas y signos de falla cardíaca deben estudiarse con disminución de su actividad física, o sea, eco seriada y resonancias seriadas. Eso lo hacemos realmente los neurólogos, en eso son muy juiciosos y nos los mandan frecuentemente. Y otra recomendación que es fuerte, pero con evidencia baja, es que la miocarditis debe ser considerada en un niño que tenga pródromos virales, síntomas respiratorios y abdominales inespecíficos, además de taquicardia, hipotensión, anormalidades del ritmo, aún en ausencia de cardiomegalia radiológica. Aunque yo tenga una radiografía de tórax normal, si tengo estos signos, es una recomendación fuerte para pensar en una miocarditis y avanzar en estudios. ¿Qué características clínicas tiene el paciente en falla cardíaca? Yo creo que eso no difiere mucho, digámoslo, pues a lo que ya sabemos de sintomatología. Aquí la diferencia es básicamente que el paciente no se comunica siempre con nosotros de una forma verbal, lo que hace que sea un poco más difícil. Entonces es muy importante enfrentarnos a una familia con una buena anamnesis, que a veces se nos pasa por alto una buena interrogatorio de la familia. Y finalmente, cuando llegamos a la fase de ver al paciente, entonces en el lactante, taquipnea, diaforesis, fatiga, irritabilidad, come menos, poco aumento de peso, y todo esto pues nos hace pensar en que tenemos que descartar una patología cardiovascular. El preescolar, digamos que ya nos ayuda un poquito más, se comunica mejor con nosotros, puede decir que siente, pueden haber síntomas gastrointestinales, retraso del crecimiento, fatiga, tos y sibilancias, que eso es lo que algunos discutimos un poquitico con esto de las sibilancias realmente, pero bueno. Estos síntomas se confunden con enfermedades comunes de la infancia que pueden hacer como que sea un poquito más difícil llegar al diagnóstico. Y en el niño mayor ya hay una intolerancia al ejercicio, anorexia, dolor abdominal, también pueden haber sibilancias, disnea, edema, palpitaciones, dolor en el pecho, síncope. Como vemos, son síntomas bastante bizarros que pueden ser de cualquier otra patología, lo que necesita que tengamos una buena anamnesis y un buen examen físico. Para nadie sería pues raro que este paciente tenga falla cardíaca, hasta en la foto se nota que está sudoroso. Entonces, ¿cómo afrontamos el estudio de un paciente de estos que llega por consulta o de una forma no urgente? Primero, la radiografía de tórax. Yo creo que si vemos esta radiografía, aunque no tomemos medidas claras, uno ve que es un corazón que llama bastante la atención y un flujo pulmonar que está aumentado. Entonces, la radiografía de tórax es una recomendación fuerte con evidencia moderada, o sea, todo paciente en el que yo piense que tenga falla cardíaca le debo hacer una radiografía de tórax. Aquí hago énfasis porque nosotros que salimos de pronto a mirar pacienticos en otro lado, a veces se nos olvida ese paso 1 y pasamos directamente a la ecocardiografía, que no es tan asequible a todo el mundo, pero una radiografía de tórax habitualmente todos los hospitales la tienen. Y si encontramos cardiomegalia en la radiografía de tórax, es un predictor de ventrículo izquierdo dilatado en ecocardiografía, de forma altamente específica. Poco sensible, pero sí muy específica. Eso también lo dicen las guías canadienses, por eso hace parte de la primera línea de investigación en niños con sospecha de falla cardíaca. Electrocardiograma, lo mismo, también se nos está olvidando tomar electrocardiogramas e interpretarlos. ¿Es cierto que muchos son normales? Sí, totalmente cierto. Pero cuando son anormales, frecuentemente nos pueden ayudar mucho. Lo más frecuente es que encontremos una taquicardia sinusial, pero podemos encontrar otras cosas que nos pueden orientar un poquito más, como por ejemplo, si arritmias, preexcitación o algunos signos que nos orienten a una cardiopatía, como por ejemplo CUS prominentes en algunas de las derivadas que nos pueden hacer pensar en un origen anormal de las arterias coronarias. Por eso se considera una recomendación fuerte con evidencia moderada. En cambio, el monitoreo Holter es para hacer un estadiaje, para estratificar el riesgo de muerte súbita. No se considera, realmente es una recomendación muy condicionada al paciente y la evidencia es baja. O sea, solamente algunos pacientes deben ser llevados a monitoreo Holter. No está indicado como un test diagnóstico primario realmente, así que termina siendo una recomendación muy condicionada. Y la ecocardiografía, pues es el gold estándar, digamos que es el examen indispensable en la evaluación del diagnóstico inicial de la insuficiencia cardíaca para excluir patologías estructurales o para hacer un abordaje funcional.
definiendo para los niños una fracción de eyección menor de acortamiento, perdón, menor de 25, de eyección menor de 55. Esta es una recomendación fuerte con evidencia alta. En cuanto a los biomarcadores, entonces, son sustancias que medimos en sangre, pero son muy inespecíficas para el miocardio como tal. No sabemos en algunos pacientes hasta qué punto sería el paciente enfermo, hasta qué punto el paciente es sano, por lo que se consideran importantes para seguimiento, más que para diagnóstico preciso en un momento dado. Son niveles séricos que pueden marcar severidad, pero no tenerla alta implica que uno esté peor. A veces tenerla muy alta con pacientes que están físicamente bien simplemente me habla de que me falta apoyar un poquitico mi manejo, pero que el paciente pues está compensándose, digámoslo así, y ayuda para el diagnóstico y básicamente para el pronóstico. Digamos que ahí el más famoso es el ProBNP, tiene una vida media muy larga, 70 minutos, es estable. Faltan muchas evidencias en niños, pero realmente cada día aparecen y aparecen más, como les decía ahorita, básicamente para seguimiento. Y para yo seguirme, que también estoy manejando a mi paciente, una de las formas de saberlo, digamos que es con el ProBNP. Es una recomendación fuerte con evidencia moderada. Se alteran muchas patologías pulmonares, el paciente hipertenso pulmonar, el paciente univentricular, el paciente en falla cardíaca. Por eso hay que saber para qué lo estamos pidiendo, para no perdernos en el camino. Hay otros biomarcadores como la troponina, es muy variable, no se ha identificado un nivel como predictor de mortalidad. Es útil en los pacientes en postterapia de quimioterapia, digamos que se puede hacer un seguimiento con ellos y pareciera que es un marcador pronóstico en este grupo de pacientes, lo mismo que en los pacientes posoperados cardiovasculares. Los niveles de troponina podrían hablarnos de mayor mortalidad. Así no esté manipulando las coronarias en mi acto operatorio. Otro de los exámenes sería la resonancia cardíaca. Tiene muchas ventajas, pero muchas desventajas. La desventaja más grande es que es menos reproducible, porque yo no puedo hacer una resonancia a cualquier niño en cualquier hora. Tengo que anestesiarlo habitualmente, lo cual ya en un paciente que tiene una disfunción miocárdica da un poquito de temor. Entonces la dejamos realmente como para un grupo muy específico de pacientes. Esto hace que sea una recomendación condicionada al paciente, a la patología del paciente con evidencia baja. O sea, se puede utilizar para aclarar cosas, pero tenemos que tener claro cómo el objetivo no se hace de tamizaje universal. Los laboratorios nunca faltarán, y más aún en el paciente neonato, el paciente con alteración tiroidea, con alteración cálcica, con alteración de sodio, de glucosa, o alteración ácido básica importante con el paciente aséptico, puede hacer cualquier tipo de disfunción miocárdica con un corazón, digamos que previamente sano. Así que esto siempre lo tendremos ahí presente. Después avanzamos un poquitico más como a hacer el estadiaje o hacer la clasificación de gravedad y severidad. De los estadios de la falla cardíaca, tienen un sistema por etapas que va de la A a la D, A, B, C, D. Se usa para describir el desarrollo y la progresión de la enfermedad luego de la exposición a un factor de riesgo para falla cardíaca. O sea, no necesariamente tengo que estar sintomático. Pero si yo soy sano y tengo mi corazón sano y me voy a meter a una quimioterapia en donde puedo salir con disfunción porque van a usar doxorubicina conmigo, yo soy un paciente en etapa A, estoy sano, pero tengo un factor de riesgo importante al que me voy a exponer. Y la severidad la podemos clasificar básicamente en la población pediátrica con dos escalas, la NINJA, que es la más conocida porque es la que se estudia en adultos, y la escala de Ross, que es similar, digámoslo en términos generales, similar, pero necesita que el operador sea el que haga el estadiaje o la estadiaje de severidad, porque son pacientes pues, que no se comunican con nosotros. Aquí miramos entonces los estadios A, B, C, D. Entonces, como les decía, el estadio A es un paciente que contiene un factor de riesgo, pero la función cardíaca y el tamaño cardíaco está preservado. Ahí el más fácil me parece a mí que es el paciente pues, que va a ser sometido a una quimioterapia. ¿Qué terapia le hago? Ninguna, simplemente saber que va para eso, que es un factor de riesgo y que puede terminar en manejo. El estadiaje B son pacientes con morfología o función cardíaca anormal, pero no tienen síntomas, ni tuvieron síntomas. Cuando las hacemos la aproximación, entonces por ejemplo tenemos una historia de exposición a un quimioterápico, una insuficiencia aórtica que dilata un poquito el VI, es un paciente que tiene algún tipo de anormalidad pero que la lleva bien. En ese paciente yo lo puedo empezar a soportar con algunos vasodilatadores, ahí les pongo el IECA. En el estadiaje C son pacientes con cardiopatías funcionales o estructurales y síntomas.
las miocardiopatías per se, las 5 que hablábamos, que generalmente son sintomáticas, defectos congénitos del corazón. Ese paciente pues sí se recomienda ya como empezar terapia, ya sea con vasodilatadores como el IECA y antagonistas de aldosterona o algún diurético, más adelante hablaremos un poquitín de eso. Y el estallaje D son pacientes con insuficiencia cardíaca ya terminal, en donde ya digamos que el manejo médico pues debe persistir obviamente, pero debemos empezar a tener manejo venoso con inotropía o con diuréticos venosos, y si esto no mejora pues terminaremos en medios de soporte vital avanzado, que pues aquí los compañeros saben bastante de eso. En cuanto a la severidad, entonces tenemos el NIHA y el ROS. Entonces básicamente les pongo como la tabla para no leerlas, para más o menos sepamos. Muy importante en los grupos de pacientes que están por acá con nosotros, uno con el ROS digamos que puede saber si la cosa va mejor o peor de acuerdo a la evolución del ROS, y también de eso me va a servir un poquito para mejorar mi aproximación en medicamentos, si tengo que reforzarlo o si puedo ya estar un poquito más tranquila, digámoslo así. Entonces, ¿a quién vamos a tratar? Nos llega un paciente con falla cardíaca y como vimos el arsenal es bastante amplio de patologías que nos pueden llevar a esto. Entonces, ¿a quién decidimos tratar? Vamos a dividir, digamos, lo que en la fase aguda, a quienes tratamos en que haga falla cardíaca aguda que atente contra su vida en el día de hoy, o los que tengan falla cardíaca crónica. Entonces, el tratamiento principal de todos los pacientes pediátricos será uno, eliminar la causa de base. Como les decía, si yo tengo un paciente con una lluvia tiroidea o con una glomerulonefritis, que de pronto es el ejemplo más fácil, si yo no manejo la glomerulonefritis o yo no manejo el síndrome hemolítico urémico, difícilmente voy a lograr sacar al paciente de la lesión cardiovascular. Entonces tenemos que hacer como primero el manejo de la causa de base, y con esto muchas veces la función cardiovascular va a mejorar, pero de no ser así pues tenemos otras herramientas terapéuticas. Tratar todas las causas precipitantes, infecciosas, anemia, arritmias, síndromes febriles, y hacer el control del estado de la insuficiencia cardíaca. Entonces, si el paciente me llega al servicio de urgencias, yo debo tratar de pensar en ponerme como una meta o un objetivo. Debo normalizar el gasto cardíaco, mejorar los síntomas del paciente, acoplar digamos que todas las herramientas o todos los eslabones de la falla cardíaca o del gasto cardíaco, o sea, mirar la precarga, la poscarga, la contractilidad y la relajación, tratar de hacer un control neuroendocrino cuando es muy sintomático el paciente, evitar que ese ventrículo se me remodele y evitar que haya operación pues como de tejido conectivo o áreas fibróticas. Digamos que esa sería como la meta. Ese es el estallaje del que hablábamos ahorita, básicamente ABCD, un poco más digámoslo, más resumido. Entonces, el paciente me llega al servicio de urgencia, yo evaluar las vías respiratorias, oximetría de pulso, asegurar una adecuada oxigenación y ventilación al paciente. El oxígeno suplementario, cuando sabemos y conocemos al paciente, digamos que uno ya tiene una meta clara de oxigenación para ese paciente. Si yo sé que es un paciente que tiene una cardiopatía dilatada, pues está bien, yo le voy a poner el oxígeno normal para que sature por encima de 90. Pero si no conozco al paciente, está en falla cardíaca y tengo dudas, de acuerdo a la edad del paciente, yo también me puedo, digamos que, interrogar qué saturación quiero. Entonces, si me llega un neonato chocado y yo no lo conozco de antes, yo pienso que está séptico, pero en la cabeza por allá me aparece una lucecita que me dice, pero puede ser una coartación crítica, que cantan igual, porque tampoco tienen pulsos, porque también están fríos, porque también se les dilata el corazón. En esos pacientes el hecho de ponerlos a saturar bastante hace que el flujo pulmonar sea bastante alto y el flujo sistémico deletéreamente siga siendo bajo. Entonces yo me puedo dar el chance de ponerlo a saturar bajito, 75, máximo 85, y en ese rango de saturación yo tengo asegurada la perfusión de todos mis órganos y tengo asegurada la perfusión de mi cerebro. O sea, un niño que sature 75 no va a sufrir una lesión orgánica o multiorgánica como si un paciente que sature 95 y sea un paciente que tenga una lesión obstructiva izquierda. Entonces ahí vale la anotación que tenemos que ser bastante juiciosos, evaluar signos vitales, monitorización continua, tratar de tener un acceso vascular de forma rápida, posición semisentada y idealmente en compañía de sus padres, iniciar la terapia diurética, que la terapia diurética sería como el gol estándar en la falla cardíaca habitual. Ahorita hacemos unas excepciones, terapia vasodilatadora temprana y monitoreo gastrourinario. Entonces a este paciente le ponemos en reposo al lado de su familia, oxígeno modificado, como les decía, la saturación dependerá de lo que yo esté pensando en ese paciente,
Y si no lo conozco, y si nunca lo he visto, y si no sé qué tiene, 75-85, calorías y aporte líquido adecuados. Debemos hacer alimentos densos en calorías, 150 kilocalorías por kilo por día, idealmente en aportes pequeños y frecuentes. Y la succión es un ejercicio muy grande para los pacientes lactantes y neonatos. Entonces la podemos retirar, ya sea para que se alimente por cucharita, si es posible, o alimentación por sonda. Entonces aquí aparecen los diuréticos como una piedra angular en el tratamiento, buscan mejoría hemodinámica y clínica del paciente, también hacen que mejore la respuesta periférica a inotrópicos, vasodilatadores e IECAS, y no se deben utilizar habitualmente como monoterapia, aunque con monoterapia a veces vemos buenas respuestas. Ahí pues el papá de todos es los diuréticos de ASA, la famosa furosemida. Es muy importante en el manejo de estos pacientes, mejora síntomas, reduce recaídas, incrementa la capacidad del ejercicio y tiene influencia sobre la sobrevida. Está otro grupo que son los tiazídicos, mejoran el efecto de los diuréticos de ASA, se usa combinados, generalmente estos no se usan como monoterapia, y están los antagonistas de la vasopresina, que hay insuficientes datos para recomendar su uso en la población pediátrica. Entonces, si cogemos la furosemida, que es el más famoso, ahí tenemos la dosis que podemos utilizar, segura y eficiente, y las guías dicen que es una recomendación fuerte con evidencia moderada, o sea que se pueden usar de forma segura. La única recomendación que les doy es tratar de pasarlos por una vena periférica o por vía oral, digámoslo así, si no tenemos vena periférica, porque la furosemida en presentación venosa tiene una característica que es bastante maluca, y es que tiene la capacidad de cristalizarse fácil cuando se combina con otro medicamento por una línea, entonces de utilizar una línea sola para ella, y si no se lava bien la línea, pues podemos perder el acceso para el paciente. Entonces podemos poner bolos iniciales, bolos de mantenimientos cada 4, cada 6 horas, o infusiones continuas si el paciente así lo amerita. De ahí llegamos entonces que el paciente, a pesar de la terapia diurética, aún no hemos logrado como estabilizar sus signos vitales o al paciente como tal, entonces empiezan los agentes inotrópicos a aparecer. Son una recomendación fuerte con evidencia baja, el uso de inodilatadores y catecolaminérgicos. Cuando tenemos una disfunción de órgano terminal, se beneficia de terapia inodilatadora y catecolaminérgica al paciente. Entonces aquí tenemos los inotrópicos que hacen parte de un proceso contráctil, donde tenemos que tener calcio disponible, y hay varios grupos de ellos. Digamos que tenemos endógenos y sintéticos, esto lo conocen bastante bien, dopamina, adrenalina, noradrenalina, que son bastante famositos, influenciados por neurotransmisores, y los sintéticos, ahí el más famoso es la dobutamina, porque el isoproterenol básicamente es complejo de conseguir, y se deja como para unos casos bastante especiales, porque tiene acción específica en el receptor. Aquí aparecen entonces los inodilatadores. Entonces está el milrinone, que es como, digámoslo así, el papá de los inodilatadores. Busca inhibición de la fosfodiesterasa 3, aumenta el AMP cíclico intracelular y la disposición de calcio. Tiene un efecto como inotrópico positivo, vasodilatador periférico, lucinotrópico positivo, mejora el llenado ventricular porque permite una mejor relajación ventricular, mejora el flujo coronario de esta forma, y es un efecto independiente de los receptores, tanto alfa como betas, a diferencia de los catecolaminérgicos que conocemos tradicionalmente. En falla cardíaca disminuye la pre y la postcarga, mejorando de esta manera el gasto, no altera el consumo de oxígeno miocárdico de una forma tan significativa como lo hacen los catecolaminérgicos, y logra mejorar el índice cardíaco y el volumen de eyección. La dosis recomendada está allí, se puede subir hasta 1. De elección en disfunción diastólica, no respuesta a catecolaminas o pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia cardíaca asociada a arritmias. Los agentes vasodilatadores no se usan de rutina, y cuando hablo aquí de vasodilatadores, hablo de vasodilatadores sistémicos administrados de forma parenteral, solamente en pacientes específicos. O sea, un paciente con una glomerulonefritis obviamente va a necesitar nitroprusiato, porque son hipertensiones agudas en pacientes no preparados, son con corazones no preparados para una hipertensión aguda, y necesitamos de forma aguda hacer control de presión. Entonces digamos que el uso de vasodilatadores dependerá de la patología de base que me lleve a mí a la falla cardíaca. Ellos buscan disminuir la poscarga y así mejorar el volumen de eyección del gasto, o disminuir la precarga, mejorar la función ventricular porque mejora el llenado diastólico, y todo esto termina siendo pues como el ensamble de todas las herramientas que nos llevan a un adecuado gasto cardíaco. Entonces, para resumir así a grosso modo, el paciente nos llega al servicio de urgencias, le hacemos un examen físico, mientras que interrogamos de una forma exhaustiva y rápida a la familia, iniciamos toda la parte del ABC, oxigenación y monitorización del paciente, hacemos tomas de los exámenes que necesitemos para descartar lo grosso y grande,
Mientras tanto hacemos aporte líquido y, como les decía, son corazones que no manejan bien los cambios. Entonces, si yo tengo un neonato que me llega chocado y pienso que es un cardiópata, es preferible poner bolos de carga de 5 centímetros por kilo de Harman, salino, que poner cargas de 20, porque lo puedo llevar a un edema pulmonar y puede ser peor para finalmente el manejo del paciente. Entonces, preferible cargas de 5, reevaluar, hasta que logre la meta. Mientras tanto, vamos haciendo todos los exámenes que tengamos a la mano. Recordemos la radiografía, el electrocardiograma y los exámenes pues, de sangre, y empezamos la terapia con lo que tenemos más a la mano, que la furosemida está asequible en todos los centros. Recordemos, y ahorita les recuerdo en el paciente neonato unas premisas como un poquitico diferentes. ¿Y qué inotrópico utilizaremos? De acuerdo a la presión arterial, al estado clínico del paciente. Ahí escogeremos o si dopamina, o si adrenalina, o si un vasodilatador sistémico, o si le ponemos un milrinone. Todo dependerá de la causa de base del paciente, por eso se los menciono acá, pero realmente dependerá mucho de lo que el paciente tenga de causa base. Y en el tratamiento crónico, pues haremos agentes reductores de la poscarga, están los vasodilatadores. Para nosotros el más famoso son los IECA, tienen un efecto benéfico adicional sobre la estructura y la función cardíaca, que pueden ser independientes de ese efecto sobre la poscarga. Ahí utilizamos el captopril hasta los niños a los 2 años de vida. ¿Por qué no en enalapril? Se puede también realmente, pero por allá hay unos estudios del 2003, 2014 que dicen que en el enalapril aumenta el riesgo de falla renal en los pacientes menores de 2 años. Entonces, si tenemos a la mano el captopril, pues, y si es más seguro, pues se puede utilizar. ¿Qué ventajas tiene el enalapril sobre el captopril? La dosis, que se puede administrar cada 12 horas o cada 24. El captopril se recomienda que sea cada 8 horitas. Tenemos los betabloqueadores, ahí está, el más famoso de todos sería el propranolol, realmente que lo utilizamos bien frecuentemente. Se utiliza para el tratamiento crónico de los pacientes con falla cardíaca que tienen síntomas a pesar de que tengan ya un manejo anticongestivo, o sea, pueden ser como una terapia adicional al paciente en falla cardíaca. Aquí utilizamos también frecuentemente el carvedilol como una terapia anexa a los IECAS, digámoslo así. Entonces aparece como esta buena guía que me dice que nos tenemos que preguntar, el paciente tiene baja perfusión y hay congestión. Entonces uno se responde si sí o si no, y si el paciente está frío y húmedo, digamos que es el paciente que tenemos que tratar de forma con mayor prioridad, porque este paciente va a estar con mayor riesgo de muerte en pocos minutos, a diferencia de los demás pacientes del grupo A, B y D. Entonces, estos pacientes van a estar con algo de hipotensión. Recordemos que la presión arterial en el paciente pediátrico es un signo tardío de falla. O sea, cuando el paciente aparece hipotenso, ya yo creo que perdimos gran parte del camino y la idea no es esa. Esa es ser capaz de predecir y no llegar a ese momento porque la muerte está cerca. El paciente puede estar con extremidades frías, irritable, disminución del estado de conciencia, el higadito puede estar grande, taquipneico, ortopneico, algo de edema. Entonces, el paciente necesita un tratamiento exhaustivo y temprano. La recomendación es este camino, es un poquitico engorroso, pero digamos que es lo mismo que hemos venido viendo todo este rato. Si el paciente es una clase funcional A, es el paciente que está un poquito como cálido y sequito, pero debe tener una función que está más o menos preservada. Le puedo poner IECA y lo mando para su casita, o le puedo poner IECA y mirar si no mejora, adicional el betabloqueador y reevaluar. Si el paciente no está en un estadio B, o sea que está un poquito calientico, pero ya se empieza a sentir como húmedo, como dice uno, como pegachentico, es un paciente que seguramente va a tener una terapia diurética, también lo debemos reevaluar de forma frecuente, cada día o cada 24 horitas. Ese paciente puede pasar cuando se compensa un estadio A, o si no logramos compensarlo o se descompensa un estadio C, y el paciente en estadio C o clase C, iniciamos terapia diurética, vasodilatadores, consideramos empezar ventilación con presión positiva, el paciente podemos hacer ajustes de terapia y lograr pasar a un estadio B, o si no lo logramos pasar a un estadio D, en donde ya tenemos todo el grupo de inotrópicos venosos, digámoslo así, y empezamos a pensar en soporte ventilatorio y soporte circulatorio, para el cual necesitamos una remisión a un centro especializado como nosotros. Entonces, podemos hacer como todas estas fases del paciente, entre las fases de rescate inicial, que es la que podemos hacer, fase de estabilización, que si lo logramos, fase estable, que sería el paciente que está en casa, pero si no logramos hacer estas fases, pues hay una fase que es la fase de escalonamiento, en donde empezamos a avanzar en terapias y podemos derivar finalmente al trasplante cardíaco. Entonces empezamos con diuréticos que pueden ser en pulsos o terminar en infusiones, asociamos de forma crónica ya un IECA cuando vamos a mandar a ese paciente para la casa, o un betabloqueador si no responde a lo anterior, o un antagonista de la aldosterona.
Ahorita les decía que hay un punto como a tener en cuenta, y es el bebé, el neonato, más que todo el recién nacido. Un bebé que llega a consulta urgente en la primera semana de vida, en el que usted lo siente sin pulsos, hipotenso, acidótico o en general se ve en mal estado, es tan importante pensar en sepsis como también tan importante pensar en cardiopatía. Entonces, ese paciente usted le hace todas las rutinas de las que hemos hablado, pero en la primera rutina debe estar cogiendo un acceso venoso para iniciar prostaglandina. Si es un bebecito que usted le acaban de pasar de sala de partos, digamos que la infusión que usted va a utilizar de prostaglandina es baja, y esa es una infusión bastante baja para mantenimiento del ductus abierto. Pero si el paciente viene de la calle, porque ya se ha ido con su mamita, ya tiene más de 3 días, usted le puede empezar infusiones más altas a 0.05 microgramos kilo minuto, teniendo al lado la premisa de que el prostín puede generar apneas y pueden terminar ventiladitos, pero es la única forma de garantizar que el ducto se nos vuelva a abrir, y si el paciente tiene una obstrucción fija como una coartación de aorta, un VI hipoplásico, una atresia pulmonar, es la única forma, digamos, que de salvarle la vida al paciente. Por más líquidos que le pongamos, por más inotrópicos que le pongamos, si no logramos garantizar flujo sistémico y flujo pulmonar, que es lo que haríamos con el ductus, no lograremos sacar a ese paciente adelante. Entonces, no olvidemos, todo paciente neonato que consulta en choque debe tener como primera línea de manejo el uso de prostaglandina. Debemos, después de todo esto, definir el manejo para dónde va, si va a ser un manejo médico o si va a necesitar una terapia quirúrgica. Como muchos de nuestros pacientes, son pacientes bastante agradecidos, que les va supremamente bien y se desarrollan posteriormente normales. Esto se logra con un equipo de trabajo en donde hay una parte locativa con un personal entrenado como enfermería, cuidado intensivo, cardiología de todos los aspectos. Luego les prometo que vamos a cambiar y actualizar un poquitín la foto. Y básicamente eso era lo que les quería decir sobre la falla cardíaca en el corazón pediátrico.